Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Diana Paredes Acosta y somos el grupo número 2. Le vamos a hablar sobre el tema de harina autolodable, pan, composición, legislación, bollos, cholas y betules. Ok, como introducción tenemos que la harina autolodable son un tipo de harina que ya contiene agentes leudantes, como polvo de hornear y algunos en estos casos puede ser sal. Este producto está diseñado para facilitar la preparación de masas, eliminando la necesidad de añadir levaduras químicas por separado, para cual el motivo o un ejemplo es para darle el crecimiento o el volumen de una masa, de un pan o de una torta. Se utiliza comúnmente en recetas de pasteles, bizcochos, panqueques y galletas. A continuación tenemos la harina autolodable. La composición de la harina autolodable consiste esencialmente en una mezcla de harina, bicarbonato de sodio, que se utiliza aproximadamente 1,15%, y de fosfato ácido, aproximadamente 1,5%. A su vez, en este fosfato ácido se utiliza el ACP, que es el fosfato ácido de calcio, o de ASP, que es el fosfato ácido de sodio. Como tal, la composición de la harina autolodable suele utilizarse muchas veces con el trigo suave. La recolección del trigo suave da una mejora de la harina que se va a elaborar. Como tal, esta harina autoleudable viene de un reglamento, tiene que seguir un reglamento de la FSC que se dio en 1960, el cual este reporte que se dio establece que no hay una razón para que no se pueda usar cualquier tipo de harina. Siempre que se pueda, se usa la descripción apropiada. ¿Esto qué quiere decir? Dándole el valor a la propiedad del producto o de la materia prima que se va a elaborar la harina, en este caso el trigo. Otro de los reportes que se hacen es que los reglamentos del pan y la harina prescriban un mínimo, se prescribe con un mínimo de 0,40% del dióxido de carbono disponible determinado en un método como tal definido. Que esto muchas veces lo usan ciertas marcas reconocidas de harinas. Como siguiente punto tenemos el análisis de la harina autoleudable. Tenemos en este punto el dióxido de carbono disponible. Bueno, como en tal en sí, el análisis de la harina autoleudable se da por medio de un examen microscópico para determinar ya sea el dióxido de carbono total y residual, presencia de cenizas y las posibles contaminaciones que puede llegar a tener nuestra materia prima o ya nuestro, como tal, nuestro producto final, la harina en el cual se dispone del dióxido de carbono disponible. El dióxido de carbono disponible es la diferencia que se da entre el peso total del dióxido de carbono en la harina y el peso del dióxido de carbono residual en la harina. Como tal, se da una determinación final de este dióxido de carbono que se deja a manos del analista para llegar a dar un resultado como tal. Tenemos lo que es el dióxido de carbono total, en el cual el dióxido de carbono total se determina que la incertidumbre del peso involucrado cuando la harina se llega a tomar en consistencias de sí misma, se llega a veces ser tratada con un exceso de ácido sulfúrico diluido en el cual este ácido sulfúrico a veces lo suelen evaluar y también se puede completar por medio de una ebullición durante 5 minutos como tal. Tenemos lo que es el dióxido de carbono residual, que este es el peso desprendido cuando la harina autoleudable se trata posteriormente. ¿Esto qué quiere decir? Que se da un trato práctico para la harina anterior a ser evaluada. Se puede decir como tal que el dióxido de carbono eh, residual se puede determinar ya sea por gravimétricamente, volumétricamente o gasométricamente. El bicarbonato de sodio. En el bicarbonato de sodio se puede decir que en vista al contenido anteriormente o relativamente se da la presencia de ciertas harinas que tienen bajo bicarbonato de sodio en las harinas autolodables. Esta presencia se puede dar por el sulfato de calcio, en el cual hace un apreciable contribución con el dióxido de carbono, en el dióxido de carbono total ya mencionado en el cual da un método usual a ser tomado como tal. Eh, y por último tenemos lo que es
las adiciones minerales, que este como tal es un método de adición de sulfato de calcio, en el cual este se va a dar prácticamente con el uso de un método en el cual se va a utilizar por la estimación de una detección de minerales añadidos, como es mezclar 50 gramos de harina con 200 mililitros de tetracloruro de carbono, que este debe de estar seco en un separador que tenga específicamente sea un tubo corto de un orificio ancho para que pueda tener cavidad al momento de trasladarlo. Bueno, al dejar de mezclar y mantener en reposo este tubo, la harina llega a flotar en la superficie y el bicarbonato y ciertos ingredientes que pueden llegar a tener nuestra harina, la harina, van a quedar en la superficie, en el cual estos van a ser después recolectados en un recipiente con ayuda de un tamizador. Después de que se realizó esto, se puede decir que este método permite que tales ingredientes se lleguen a analizar en sus estados originales. Esto quiere decir, sin más duda, la interacción de cuáles pueden ser la interacción de estos ingredientes en la harina y ya pueden llegar a ser evaluados de por cuál es el motivo del que ellos estén en este tipo de harinas a analizar. A continuación, mi compañera. Mi nombre es Natalia Alvarado y yo les voy a hablar sobre el pan, algunos métodos para la producción industrial y acerca de microorganismos que se pueden encontrar como tal en el pan. El pan en sí está compuesto de una masa con harina de trigo o de centeno, lleva levadura, agua y otros ingredientes, el cual es fermentado y horneado posteriormente. En la actualidad se utilizan métodos para la producción industrial. Aquí destacamos dos métodos, el proceso continuo de Chorleywood y el proceso de desarrollo de la masa activada. El proceso continuo de Chorleywood, este implica en sí el manejo mecánico de la masa. Se da una oxidación química rápida con el ácido ascórbico, la adición de grasa y de agua adicional a la masa, omitiendo lo que es la prefermentación, pero así se aumenta la concentración de la levadura. En el proceso de desarrollo de la masa activada, este se da por la inclusión de lo que es el clorhidrato de L-cisteína, que es un mejorador actualmente permitido. Da como el resultado un método factible de fabricación, el cual este mismo método toma algunas de las ventajas de lo que es el proceso de Chorleywood, en cambio aquí sin la necesidad de emplear los mezcladores de la masa de alta velocidad. Siguiente diapositiva. A continuación presento una tabla. Esta tabla es una composición típica de variedad de panes. Tenemos diferentes tipos de panes, tanto de harina integral, de centeno, de ovis, blanco, tostado, migaja seca, de grosella. Estos de aquí tienen tanto su porcentaje de agua, porcentaje de grasa, proteína, azúcares, almidón, dextrina, fibra y su energía. Cabe destacar que la acidez cambia desde aproximadamente desde 0,1 a 0,5% como es el ácido láctico, a medida que el pan va cambiando de fresco a rancio. Se suelen añadir agentes surfactantes como lo es el monoestearato de glicérido y el estearato de polioxietilenado como agentes que en sí son agentes de anti-envejecimiento. La necesidad de estos y de otros aditivos como tal se emplean ahora en lo que es la fabricación moderna del pan y se discute tanto en la relación con los cambios en lo que se podría decir la calidad del trigo disponible para el molino de la harina. Muchos emulsificantes o acondicionadores para masa se añaden en la forma general de mejoradores del pan. Estos por lo general también suelen contener lo que es levadura, agentes oxidantes, harina de soya, azúcares y grasas. El monoestearato de glicérido es tradicional en la panificación como un suavizante de migajón y como un agente para el antivejecimiento. Migajón quiere decir la miga del pan, la parte interior blanda y esponjosa. Pero este ha sido sustituido ampliamente con lo que son los ésteres de monoglicéridos del ácido diacetilatartárico,
También se usan los estearil-lactilatos, los cuales estos más que todo dan lo que son volúmenes, dan el esponjado y más que todo efectos de suavidad al migajón, mejores que los esteres que mencioné anteriormente. Siguiente diapositiva. Aunque los microorganismos rara vez suelen causar algún problema con la harina, sí presentan algunas bacterias y hongos que pueden desarrollarse como tal en el pan. Tenemos Bacillus subtilis, que esta por lo general puede sobrevivir a altas temperaturas, esta puede sobrevivir al proceso de horneado y particularmente si el pan se llega a enfriar lentamente o se envuelve antes de enfriarlo, es posible que este microorganismo haga el pan chicloso. Aparecen manchas de color amarillo café pegajosas en el migajón y aparece un olor similar a lo que son frutas podridas. En casos extremos, la mitad del pan se hace café y al rasgarlo, el migajón puede jalarse formando algunos tipos de hebras. De allí viene su nombre, Bacillus subtilis. Tenemos Serratia marcescens. Esta de aquí es conocida como el pan sangrante, lo cual causa la aparición más que todo de un color rojo brillante en el migajón. Otra forma de infección se debe al hongo rojo del pan, también la Monilia cytophila, que produce más que todo un color rojo salmón al pan. De vez en cuando ocurren este tipo de infecciones en las panificadoras, pero lo más frecuente es que los hongos ataquen al pan envuelto, particularmente más que todo es cuando están en rebanadas, después de que el pan ha sido despachado. En general, el crecimiento de los hongos, de los microorganismos, se ve favorecido más que todo por el almacenamiento y las condiciones húmedas y calientes. A continuación, mi compañera. Muy buenas, doctora. Mi nombre es Keiko Guim. El tema que me ha tocado dar seguimiento es a través de que mi compañero habló del PAN y sus diferentes composiciones. También tenemos lo que es la legislación de la cual partimos de un reglamento. Recordemos que para cada tipo de pan tenemos lo que son reglamentos o principales estándares, las cuales especifican los ingredientes que pueden usarse para cada tipo de pan. Este reglamento se denomina el SI número 1304, la cual fue desarrollada en 1984. A través de ese tenemos los diferentes tipos de pan que se encuentran en este. Tenemos el pan blanco, la cual esta debe de prepararse a través de una masa de harina de trigo, levadura y agua. Estas se pueden fermentar y hornear. Luego tenemos la harina de arroz y soya en un máximo de 2% del peso de la harina, la cual debe de contener. Posteriormente tenemos la harina de avena. Esta se puede aplicar para hojuelas de avena también y los granos quebrados de avena. Eh, Aquí se adiciona lo que es el almidón, la cual proporciona una cantidad de 225 miligramos por kilogramo de la harina que se va a ocupar. También debemos de recordar que para este tipo de pan blanco se pueden adicionar una lista restringida o permitida de algunos ingredientes, como son la sal, los aceites, las grasas comestibles, la leche, los productos lácteos, el azúcar, el ajonjolí, entre otras. Posteriormente tenemos lo que es el pan de centeno. Este debe de contener principalmente un mínimo de 0,6% de fibra en su base seca del pan. Eh, Tiene permitido usar ingredientes del pan blanco, pero adicionalmente también permite lo que es una harina de soya, que es del 5%. Posteriormente tenemos el pan de germen de trigo, la cual debe de contener 10% del germen de trigo procesado, como también otros aditivos permitidos para el pan de centeno. Luego tenemos lo que es el pan integral, hecho a base de la harina integral, las cuales no se debe de adicionar las harinas de otros cereales. Tenemos el trigo, también el centeno, no se debe de adicionar en el pan integral, a excepción de que en el alimento indique la presencia de, por ejemplo, la presencia de otros productos lácteos, la presencia de huevo líquido o polvo.
o la presencia de, el germen de trigo. Pero eso debe de indicar en lo que es en el etiquetado del alimento. Posteriormente tenemos los ingredientes para desarrollar lo que es el pan de soya. Aquí se permite ingredientes del pan blanco, solo es que se adiciona lo que es el bicarbonato de sodio. Tenemos como final lo que es en la legislación, el etiquetado y la comercialización. Aquí lo que se debe de destacar es que el etiquetado debe de cumplir normas generales de etiquetado, del etiquetado del alimento en sí, incluyendo menciones específicas para cada producto, como se destacó en lo que es el pan integral, y aditivos permitidos, la cual tenemos lo que es también en el pan blanco. Siguiente diapositiva. Bueno, posteriormente tenemos bollos, cholas y betunes. La composición de cada una. Pues esto se debe de basar en unas negociaciones de la industria de planificación de confitería de harinas, la cual tenemos el código de prácticas denominada LAYAC número 7, es propuesta en lo que es en el año de 1971. Aunque este código es observado por la industria y por las autoridades, establece los principales valores expresados que deben de contener cada tipo de producto, lo que es el bollo, las cholas y los betunes. Primero, establece lo que los bollos deben de presentar valores que se expresen en ww. Posteriormente, esto deben de tener dos indicaciones. Que uno sea por lo menos el 5% de los huevos, del huevo entero líquido o su equivalente a polvo, eh, y la grasa adicionada en ambos ingredientes. Posteriormente, luego tenemos que se debe tener el mínimo de 10% de todos estos ingredientes junto con el azúcar. Esto hablando de los bollos. Luego tenemos las cholas, que tienen el mismo grado de enriquecimiento de los bollos, la cual se consideran los mismos valores que estos. Y por último tenemos los betunes. Estos son principalmente eh, elaborados como rellenos o para decoración, lo que es en pastelería. Lo que podemos ver ahí, que es un cupcake, el betún, que es la parte blanca. Esa está hecha con mantequilla y azúcar. Deben de contener por lo menos el 22,5% de grasa de mantequilla declarada, sin grasas de otro tipo. No debe de contener grasas de otro tipo de animal. Eh, Se debe de expresar en una sola palabra, pero esto se lo conoce más en inglés, el buttercream, porque si se lo coloca separado, no va a estar establecido en lo que son las indicaciones, o sea, no va a ser acogido. Igualmente, si se lo coloca con la rayita, el butter rayita cream, tampoco va a estar aceptado. Muchas gracias.